Bien, vamos a iniciar esta presentación conociendo un poco del señor Werner, Alfred Werner, suizo, él, y bueno, de alguna manera está mencionado algo que ya habíamos comentado, un agente muy notable en la química de coordinación y por eso fue galardonado con el premio Nobel. Les quiero decir que finalmente él es un agente que aportó las bases de la química de coordinación. Bien, pero ¿cómo explicar la unión en compuesta de coordinación? Si nosotros vemos las fechas donde se desarrolló Alfred Werner, todavía fue a finales del siglo XIX. Estamos hablando de 1890 y tantos. Y bueno, también su reconocimiento fue en 1913, a principios del siglo XX, pero en ese entonces, recordemos, todavía no existían las teorías de unión consolidadas. Estaba seguramente la teoría del octeto y empezaba a gestarse los antecedentes de la teoría de unión-valencia. De tal manera que entonces, ¿cómo fue evolucionando esa explicación de la unión en compuestos de coordinación? La primera que se trató de aplicar en química de coordinación fue la de Lewis, de los pares de electrones, pero recordemos que ahí se hablaba del octeto, ¿sí? 8 electrones alrededor de una especie. Como los compuestos de coordinación daban más de 8 electrones, entonces se extendió a un concepto de la regla de los 18 electrones. En los años 30 del siglo pasado se generaron varias teorías: unión-valencia, campo cristalino, que vamos a ver, y campo ligante también, ¿sí? Y sobre todo la de unión-valencia permitía explicar algunas propiedades como propiedades magnéticas. No explicaba color y transiciones electrónicas, ¿sí? Pero como lo hemos hecho para los elementos del bloque principal, tenemos que ir revisando y dando en el tiempo y en cuanto a la complejidad de los modelos un avance para poder establecer al final de cuentas una teoría más sólida. La teoría llamada de campo ligante que mencionamos aquí requiere de conceptos de orbitales moleculares y entonces la vamos a ver más adelante, pero por eso hemos revisado también esos conceptos anteriormente. De tal manera que después de revisar la del octeto y la de unión-valencia, vamos a hacer énfasis en una teoría que se llama de campo cristalino. Bien, la primera, hay otro concepto que también se establece. ¿Qué es un compuesto de coordinación? ¿Sí? Y recordemos también lo que es teoría ácido-base de Lewis, a base de lo que son ácidos, bases de Lewis. Algunos autores consideran que la formación de los compuestos de coordinación puede verse como un concepto ácido-base de Lewis, en donde los ligantes tienen su par de electrones y el metal, como lo vamos también a ver un poquito más adelante, puede tener orbitales vacíos para poder aceptar a esas especies con pares de electrones. De tal manera que entonces se forma un aducto. Claro, el aducto que estamos representando aquí es de elementos del bloque principal, ¿sí? Pero lo doy como ejemplo porque pudiera verse de una forma similar. Realmente unión-valencia, que es el siguiente concepto, tiene como base la formación y la interacción de especies, una con pares de electrones y la otra que no tiene esos pares de electrones y que acepta para la formación de aductos. Estos conceptos fueron aplicados por diferentes autores, como se menciona aquí, para poder explicar ejemplos de compuestos de coordinación como los que ya hemos mencionado. Pero veamos qué es lo que está sucediendo con ya la aplicación de una teoría, por así decirlo, de enlace que hemos aplicado a compuestos del bloque principal, pero que ahora tratamos de hacerlo con lo que son compuestos complejos o compuestos de coordinación, y es la teoría de enlace-valencia. Recordemos
que la teoría de unión-valencia o enlace-valencia está basada en lo que es la compartición de pares de electrones para ocupar espacios en otra especie que tiene un orbital vacío y que entonces puede llevar a cabo la unión. Tengo aquí una serie de compuestos que nos pueden ayudar a explicar la aplicación de esa teoría y están dados por la propiedad que tienen la hibridación y el compuesto, pero a veces está dado lo que sería el momento magnético que presentan, por ejemplo, con este compuesto. No podemos nosotros, conociendo un compuesto, cualquiera de ellos u otro, ¿sí?, establecer tanto el momento magnético como lo que es la geometría a través de su hibridación. Tenemos que conocer uno de los dos. Pero vamos a empezar con un ejemplo. Es el caso del tetracarbonilo de níquel, que presenta una hibridación sp3. Ya sabemos que la hibridación sp3 nos da una geometría tetraédrica. Ese mismo concepto de hibridación y geometrías que hemos aplicado para elementos del bloque principal, ahora lo trasladamos a compuestos de coordinación. Veamos cómo explicamos este caso. Estamos hablando del níquel con un número atómico 28 y una configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Ahí lo tenemos. Lo primero que hacemos, o lo primero que propone Unión Valencia, es rearreglar la configuración electrónica para poder tratar, en este caso, la unión a través de estos conceptos. Entonces tendríamos nosotros el níquel con el kernel de argón, no lo vamos nosotros a repetir, estamos hablando de aquí hasta acá, y luego tendríamos el 3D8, 4S2, ¿sí? ¿Cuál es la configuración correcta del elemento níquel? Esta que ya conocemos, en donde está primero el llenado de 4S y después 3D. Pero para fines, exclusivamente para fines de enlace valencia, unión valencia, se invierten los orbitales y se colocan todo lo que sea el número cuántico 1, todo lo que sea el número cuántico principal 2, todo lo que sea 3, y entonces este orbital viene acá, todo lo de 4, todo lo de 5 y así sucesivamente, ¿sí? Insisto, solamente para el caso de unión valencia. La configuración correcta del níquel sigue siendo esta. ¿Cómo explicamos con esta configuración el que nos digan que esa molécula fue tratada en el laboratorio y se observó que era tetraédrica? Y entonces, ¿qué momento magnético presenta? Bien, si nosotros tenemos el orbital 3D con sus 8 electrones, vamos a colocar los 5 orbitales D, ¿sí? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y después colocamos el 4S, que el 4S tiene sus 2 electrones. Pero a nosotros nos están diciendo que este compuesto con 4 moléculas de monóxido de carbono tiene una geometría tetraédrica que corresponde a una hibridación sp3. Por lo tanto, necesitamos ver cuáles son los ligantes que se están uniendo. Y ya hemos mencionado que en el caso de los ligantes ya tenemos nosotros monóxidos de carbono, 4 monóxidos de carbono. Habría que acomodar estos 4 monóxidos de carbono alrededor del níquel. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si ya existe un par de electrones en el ligante, recordemos que el enlace químico se puede dar cuando yo tengo la especie con un par de electrones y la otra especie con el orbital vacío. Y lo importante es que se comparta el par de electrones para darme a mí lo que es ya la unión de las dos especies.
Entonces, si tenemos la especie ya con el par de electrones, lo que voy a necesitar aquí son orbitales vacíos para que esta especie con el par de electrones venga y ocupe cada uno de esos orbitales vacíos. Sin embargo, a mí me están diciendo que debo de tener una hibridación sp3, y en este momento estoy viendo que el orbital S está ocupado. Yo no podría colocar una molécula de monóxido de carbono aquí porque ya hay un par de electrones. Unión valencia entonces propone que pueda estos electrones venir y ocupar los espacios para completar la densidad electrónica de 3D, y entonces tendríamos nosotros un rearreglo de electrones para darnos los 10 electrones en D y que tuviéramos ese orbital S vacío. ¿Por qué? ¿Por qué necesito el orbital S vacío? Porque con el orbital 4p que también está aquí y que son 3 orbitales vacíos, voy a poder formular lo que es mi hibridación del tipo sp3, y entonces estoy cumpliendo con que esta hibridación me va a dar una geometría de tipo tetraédrico. ¿Por qué tuve que rearreglar y colocar los electrones acá? Porque es mandatorio este dato. Ya en el laboratorio me dijeron es tetraédrico, y de acuerdo a Unión Valencia, el tetraedro necesita esta configuración. Y en la otra, mis ligantes ya tienen el par de electrones. Entonces, por eso necesito desocupar o tener vacío este orbital S, los 3p, para cumplir con esta hibridación. Eso me lleva a que entonces todos los electrones quedan apareados. Aquí en la configuración inicial, antes del rearreglo electrónico, había 2 electrones desapareados. Si yo los dejo así, mi molécula va a ser paramagnética y seguramente va a tener un momento magnético correspondiente a 2 electrones desapareados. Pero en el momento en que hago este arreglo, todos los electrones están apareados, porque también estos que entran como pares de electrones están apareados, y entonces digo, esta molécula es diamagnética. Veamos el caso contrario. Cuando me dan el dato de comportamiento magnético y me piden determinar lo que es la geometría del compuesto. Aquí me están diciendo, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, que tengo un hierro con 5 monóxidos de carbono y que mi molécula es diamagnética. ¿Qué me indica eso en principio? Que no debo tener electrones desapareados. Entonces la configuración del hierro que yo tengo inicialmente, también con el kernel de argón, con su 4s2, su 3d6, porque estamos hablando nosotros de lo que son 26, número atómico 26, se convierte en ese rearreglo que tengo en lo que es mi kernel de argón, mi 3d6, 4s2. Recordemos, la configuración correcta del hierro es esta que ya conozco. Nuevamente el llenado primero de lo que es 4s y después 3d. Para fines de tratamiento por unión valencia, yo lo rearreglo y lo dejo de esta manera. ¿Cómo voy a tener entonces mis orbitales? Otra vez mi grupo de 5 orbitales D, con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Y luego tengo el 4s, que tiene también sus 2 electrones. Algo importante es qué estado de oxidación tiene el metal. En este caso, los monóxidos de carbono no aportan carga. Y entonces yo estoy dando por hecho que este compuesto tiene
una carga cero, no me está indicando ninguna carga, como si sucede tal vez en este caso, sucede en este caso, ¿sí? Tengo que hacer el balance de cargas, de tal manera que si el monóxido de carbono es un ligante neutro que solo me aporta 2 electrones y no me aporta carga, entonces estoy considerando que el níquel también tiene una carga cero. Recordemos que en algunos casos, en química de coordinación, los metales pueden tener cargas cero o inclusive negativas. Este es el caso. Cuando yo estoy hablando de un compuesto también pentacarbonil hierro, 5 monóxidos de carbono alrededor del hierro, también aquí no me están indicando carga, y entonces el hierro tiene una carga cero también. Hay compuestos en donde el metal va a tener una carga diferente, pero aquí tiene carga cero. Entonces no necesito modificar, quitar electrones. Lo que necesito es cumplir con este requisito que me están diciendo. Si es diamagnético, todos los electrones deben estar apareados y debo de acomodar 5 moléculas de monóxido de carbono, donde en orbitales vacíos del hierro, porque ya cada monóxido de carbono tiene su par de electrones. Si dejo esta configuración, tengo electrones desapareados y por lo tanto mi compuesto será paramagnético, y entonces no estoy cumpliendo con este requisito. ¿Qué necesito hacer? Entonces necesito poder aparear todos los electrones para que se cumpla con el diamagnetismo. Estos dos que están aquí e inclusive este que está acá. Y entonces esos 3 electrones se acomodan de esta manera para cumplir con el diamagnetismo. ¿Qué me queda libre? Un orbital D de 3D, me queda libre el S y me queda libre los 3 orbitales 4p que de por sí están vacíos. Y en ese momento tengo yo los espacios suficientes para acomodar las 5 moléculas de monóxido de carbono. Y entonces tengo una hibridación que es DSP3, ¿sí? Y entonces 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de monóxido de carbono. Esta hibridación me da una geometría bipirámide trigonal, recordemos. Y entonces puedo decir que mi compuesto de hierro efectivamente es una bipirámide trigonal, en donde en cada uno de los vértices se coloca el monóxido de carbono. Este concepto y esta teoría de neovalencia me permite entonces hacer una relación entre lo que es el comportamiento magnético y la geometría de los compuestos, ¿sí? Puedo conocer el comportamiento magnético y puedo entonces saber la geometría, ¿sí? Claro, conociendo los estados de oxidación, el tipo de ligantes que están presentes, ¿sí? O al revés, puedo yo conocer lo que es la geometría, como en este caso, y entonces deducir el comportamiento paramagnético. Bien, vamos a tener oportunidad sobre estos mismos casos de hacer otros 2 ejemplos más.